en apuros. Cuida de mí. En las manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, hermanos amados, este es su espacio de Biblia pura. Gracias a Dios que nos concede nuevamente la oportunidad de compartir su comunión a través de sus santas palabras. En San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Amado Señor, muchas gracias porque nuevamente podemos venir a tu presencia tal y como somos, para agradecer todo el favor de tu misericordia, para agradecer todo el bien que nos has dispensado. Gracias, Señor, muchas gracias por mis hermanos, por mis amigos, por tu iglesia, por la gente que te ama, por todas las manifestaciones de tu reino en la tierra. Gracias. Ahora, gracias por esta oportunidad. Concédenos hablar palabras edificantes para gloria de tu nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, los discípulos de Jesucristo tenemos motivos muy abundantes para vivir agradecidos del Señor. En primer lugar, por el grado de distinción con que el Señor nos ha tratado, y después, porque en cada circunstancia de nuestra vida podemos notar su presencia, su actuar en favor nuestro en todo tiempo y en toda circunstancia. Por eso, solo aquellos que hayan experimentado la bendición del perdón, del lavamiento por la palabra y la regeneración por el Espíritu Santo,
y que tienen auténtica comunión con el Señor, solo esas gentes pueden entender esa realidad. No hay manera de que alguien apartado de la comunión del Señor pueda entender lo que hacemos, pueda entender lo que decimos o lo que de alguna manera expresamos, porque es el vínculo del amor del Señor el que hace que nos identifiquemos precisamente en ese amor y que podamos ser partícipes de la gloria del Señor en sentido general. Por eso los creyentes, los discípulos de Jesucristo, tenemos un lenguaje especial que en la mayoría de los casos solo se entiende en la medida en que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios y en la medida en que los demás tengan plena comunión con el Señor. Por eso, Iglesia del Señor, no creemos en las interpretaciones de la palabra, por eso no creemos en las imposiciones humanas, porque sabemos que el Señor tiene una manera especial de tratar con todo, con cada uno, y que lo que cada uno recibe, aun cuando los demás no lo entiendan del todo, pero no es nocivo, es agradable, o por lo menos tolerable, y se entiende como algo normal, que Dios trate con usted, o que Dios trate conmigo, y así, desenvolviéndonos en la libertad del Señor, pues perseveramos en su santo evangelio y nos comportamos como ciudadanos del reino, nos comportamos como el cuerpo de Jesucristo, como su iglesia, y de esa manera pues compartimos el gozo del Señor y hasta llegamos a la situación de poder llorar con el que llora y reír con el que ríe. Que Dios nos ayude. Ayer hablábamos de la necesidad de reconocer nuestra situación en la presencia del Señor, que no es un asunto complicado, porque la palabra de Dios especifica cómo debemos actuar y qué debemos hacer y qué no debemos hacer en su presencia, y eso permite que cada uno que desea que el Señor esté contento con su accionar, pues se esfuerce al máximo por hacer las cosas en el debido orden del Señor, siempre entendiendo que no lo haremos con nuestras propias fuerzas, sino que lo haremos con la fuerza del Señor. Ayer leímos a Gálatas 6:7, que dice que Dios no puede ser burlado y que todo lo que un hombre siembre, eso va a cosechar. También que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará o segará vida eterna. Esa forma maravillosa de que el Señor en Lucas 6:38 nos ha dicho: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y por último, hablamos
de esa regla de oro, de un tipo de siembra y cosecha, de un tipo de inversión personal que determina qué tipo de cosas vamos a recibir a cambio de nuestro accionar. Y es que el Señor dijo en San Mateo 7:12 que todo lo que nosotros deseemos que los demás hagan por nosotros, pues debemos hacerlo nosotros por ellos. Y el Señor aclaró y dijo, esa es la ley y los profetas. No hay que vivir elucubrando, inventando, añadiendo, quitando, interpretando o suponiendo, especulando. No, sencillamente el Señor dio una regla de oro sencilla, práctica, comprensible, aplicable, diciéndonos, no hay problema. Todo lo que tú quieras que los hombres, que los demás hagan por ti o contigo, hazlo tú con ellos. Y de esa manera, pues yo puedo hacer mi propia evaluación y a saber a qué atenerme, porque si yo sembré viento, seguro que voy a cosechar torbellino, por decir algo. Y la palabra de Dios, en ese sentido práctico, pues nos dignifica, nos hace sentir seguros y confiados de qué es lo que vamos a recibir y cómo nos vamos a desenvolver, porque ya nosotros hicimos nuestra parte. Y aun cuando la gente no reconozca nuestro buen accionar, el grado de dignificación necesario que nos corresponde, la recompensa si se quiere, nos la va a dar el Señor por encima de todas las cosas. Todos los seres humanos del mundo hemos sufrido desengaños, decepciones, deslealtades, y eso hace que nos sintamos muy mal. Pero no es necesario. Dios es justo. Y de toda manera, nuestros asuntos no dependen de los hombres, dependen de Dios. Que Dios nos ayude. Hermanos amados, es una noticia desagradable, pero estamos viviendo en tiempos de apostasía, de negación de la fe. Estamos viviendo un tiempo de la abominación desoladora, peor que de la que habló Daniel. Esa abominación desoladora que pretende allanarlo todo, compararlo todo, mezclarlo todo, ha llegado en medio del pueblo de Dios y es algo que no se puede negar. El pecado y la corrupción espiritual ha llegado en medio del pueblo de Dios como una corriente de agua sucia que amenaza con destruirlo todo. Y los testaferros del sistema religioso, aquellos que han hecho de la religión el negocio más rentable del mundo, porque pretenden recibirlo todo a cambio de nada, y ojalá fuera sencillamente a cambio de nada, sino pretenden recibir el bien a cambio del mal que hacen, porque no se puede hacer más daño que retorcer lo que Dios ha dicho para conducir a la gente fuera de la voluntad de Dios. Entonces, por esas razones, nosotros, en la comunión del Señor, necesitamos vivir haciendo una evaluación permanente de nuestra verdadera situación en la presencia del Señor para tener la seguridad de que nuestra fe en el Señor
es firme, de que nuestra fe en Él es razonable porque nosotros hemos creído lo que Él ha dicho y estamos haciendo un esfuerzo por hacer lo que Él dijo. ¿Se recuerdan esa vieja enseñanza de la Biblia? De Marcos 12, donde la Biblia habla del hombre prudente y el hombre insensato. Jesús habla y dice que cualquiera que oye esas palabras, no, hablamos de Mateo, no de Marcos. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, dijo el Señor, yo lo comparo con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron ríos, hubo inundación y aquella agua dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no se cayó. No se cayó sencillamente porque estaba fundada sobre la roca. Pero el Señor también dijo, pero cualquiera que oye estas palabras, que me oye estas palabras que le estoy diciendo y no las hace, entonces yo le compararé con un hombre imprudente, con un hombre fatuo, un hombre necio, un hombre falto de entendimiento, que edificó su casa sobre la arena y aconteció lo mismo, el mismo proceso. Vinieron ríos, soplaron vientos, vino inundación y dieron con ímpetu sobre aquella casa y naturalmente se cayó. Y dice con sencillez, se cayó porque no tenía fundamento. Iglesia amada, eso es altamente comprensible. La Biblia dice claramente que no podemos hacer el mal y esperar que va a venir el bien. Y ayer leíamos precisamente lo que dice la Biblia, que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso, Iglesia del Señor, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y en ese reino, pues, lo primero que hay es ciudadanía. Una ciudadanía que nos corresponde porque Dios lo ha dicho. Y cada ciudadano, pues, tiene privilegios, tiene derechos, pero también tiene deberes. Y en ese reino hay leyes, y esas leyes no son para conocerlas simplemente, son para cumplirlas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos ha sido dado de una manera franca, gratuita y desinteresada. Pero ya el Señor nos ha dicho en su santo evangelio cómo son las cosas y de qué manera se deben realizar. No debíamos ni siquiera tener que mencionar esto, pero el sistema religioso ha hecho todo lo contrario y le ha vendido al mundo. Qué lástima tener que decir le ha vendido, porque no es que le ha regalado. No es que le ha ofrecido gratuitamente, no, le ha vendido un señor como sustituto del Señor real, un Señor deformado, un Señor según la opinión humana. Y las palabras del Señor, de ese Señor, interpretadas, vendidas e impuesta según la voluntad humana. Eso lo ha hecho el sistema religioso. Y uno se pregunta, ¿pero es posible que estando yo en medio del pueblo de Dios, orando, ayunando, queriendo hacer las cosas bien,
diezmando, ofrendando, alabando y haciendo todo lo que hacemos para el culto del Señor. Es posible que yo sea influenciado por ese espíritu de iniquidad que promueve la apostasía. Pues sí, las nuevas modalidades para servir al Señor y para perseverar en el Evangelio han entrado como una corriente de agua sucia en medio de la iglesia, amenazando con destruirlo todo. Y de esa manera, pues los creyentes en muchos casos perdemos el tiempo, no solamente perderlo porque nos entretenemos en cosas que no debíamos, sino perderlo aún peor porque hacemos todo el esfuerzo por imponer nuestro propio criterio, porque precisamente eso es lo que ha hecho el sistema religioso, y el sistema religioso se ha valido del sistema teológico y conciliar, que indudablemente son una maldición ancestral que influyen con una fuerza diabólica en la mente y el corazón de la gente para entretenerlo, para sacarlo del límite de lo que es la palabra de Dios, dándole a la palabra de Dios un sentido muy diferente, muy contradictorio, hasta convertirlo sencillamente en un número. Y no puede de ninguna manera encontrarse algún tipo de perdón o de emancipación para los que hacen eso, porque la cosa es que la teología no da ni una sonrisa de balde, y aquel que se beneficia del mal que hace no puede alegar ignorancia. De manera que si nosotros no conocemos exactamente las leyes del reino del Señor y las cosas que Él estableció, y sobre todo los dos grandes mandamientos de amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con todo el espíritu, y todo eso, y terminar amando al prójimo como a nosotros mismos. Cuando no se conoce eso, entonces pretender hacer un culto a Dios agradable, atractivo, que la gente lo acepte bien y sobre todo que logre el objetivo que la religión quiere, entonces la gente lo que hace es que pasa de una posición a otra, y de esa manera se produce la dolorosa situación de que un hombre o una mujer que ha estado perdido en el mundo y que ha llegado a una situación de desesperanza, que no encuentra qué hacer, que aparte de todo ha fracasado en todo, y además se ha sumido en una situación a veces degenerativa, triste, dolorosa, en medio de las tinieblas del mundo, sin encontrar qué hacer, ni hacia dónde ir, ni saber quién va a ayudarle. Tenemos la experiencia de que el Señor sí lo hace. El Señor llama a la gente y lo perdona de verdad. Y lo más importante de todo es que le hace sentir ese perdón y le hace disfrutar de esa amabilidad y buen trato suyo para con toda la gente. Y para eso no necesita ni un vestuario especial, ni una condición económica especial, ni un conocimiento intelectual especial, ni nada de eso. Lo único que necesita es reconocer su condición de pecado, ir a Dios y tomar la cosa en serio. Y lo más serio que tiene que tomar en cuenta es que Dios lo perdonó y que lo que pasó, pasó. Y que ahora las cosas viejas pasaron, como dice la Biblia, y todas las demás son hechas nuevas. Acontece lo que dice la Biblia. Se empieza a buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura.
Y gloria a Dios, porque en ese accionar nuestro en buscar el reino de Dios, no entran otras personas. El Señor está con nosotros, nosotros estamos con Él. Y sí, podemos hacer, digamos, vida común con los otros, socializar con los otros, orar con los otros, cantar con los otros, y todo el bien todas las cosas buenas que podamos hacer, pero después del perdón, de la seguridad del perdón, después de la comunión, después del gozo del Espíritu Santo, después de recibir lavamiento por la palabra y regeneración por el Espíritu Santo, y después de haber recibido los dones del Señor en sentido general, sentirnos bien, estar en comunión, que muchas veces ni siquiera lo podemos explicar con nuestras propias palabras, porque es tanto el bien de Dios que nosotros lo único que sabemos es que nos sentimos bien, que estamos seguros de que lo que hacemos agrada al Señor. Y cómo no, hubo un hombre a quien Dios le dijo una cosa grandísima que siempre repetimos. Dios le dijo a Abraham: tú serás bendición. Y no puede haber nada más glorioso que convertirse en bendición. Y usted sabe, hermano amado y hermana amada, que llega un momento cuando sus palabras son bendición, cuando su sonrisa es bendición, cuando su lágrima es bendición, cuando su oración es bendición, cuando su alabanza es bendición, cuando su diezmo, sus ofrendas y su aporte en el reino de Dios es bendición. Pero lo glorioso de todo es que usted puede ver que los otros aceptan eso como esa realidad que es, pero usted también lo siente. El Señor hace que usted tenga su santo refrigerio, y eso hace que usted tenga la seguridad de que cuando viene el maligno para acusarle, que no deja de hacerlo, o cuando viene algún religioso a obstaculizarle, usted pueda responder con seguridad que, y aunque no lo diga, demostrar que realmente está en paz. Porque cuando llega el Señor, todas las cosas se arreglan. En síntesis podemos decir eso. Si llega el Señor, ya todo va a estar bien. La Biblia dice algo hermoso. La Biblia dice que cuando los caminos de un hombre o de una mujer son rectos, aún a sus enemigos pacificará Dios con ellos. Y es que la presencia del Señor lima todas las asperezas, endulza todas las amarguras, endereza todos los caminos, trae luz en medio de las grandes tinieblas. Es que la bendición de Dios produce un milagro tan diversificado en nuestras vidas. Pero imagínense, la Biblia dice que incluso Dios nos convierte en nueva criatura. Es bueno explicar eso, que a usted y a mí, hermanos amados, no fue que Dios nos puso un parche, no fue que nos remendó o nos puso una pinturita o nos decoró de alguna manera, no. La Biblia dice que nos hace nueva criatura. Entonces, en esa novedad de vida, pues claro, actuamos de manera diferente y nos sentimos en paz con Dios. Y lo glorioso, como volvemos a decir, es que eso se hace extensivo a los demás. Eso es algo que no se puede ocultar. Eso es algo que atrae, porque en síntesis es lo que hemos dicho, eso bendice. Que Dios nos ayude. Pero hermanos amados, las advertencias de la palabra de Dios están a la orden del día para cada uno de nosotros. Y nosotros debemos con humildad pedir a Dios que nos ayude a obtemperar frente a todas aquellas cosas que el Señor
nos ha dicho que hagamos o que dejemos de hacer. Y realizarlas, no con el propósito de llenarle un currículum a nadie, o con el propósito de que los demás, ser aceptable para los demás, y mucho menos dentro de un círculo puramente religioso, porque eso no tiene ninguna validez en la presencia del Señor. Ciertamente, para edificar nuestra casa sobre la roca, tendremos que sufrir algunas vicisitudes, tener algunas dificultades y aportar a veces grandes esfuerzos, tal como dice la palabra de Dios, porque así nosotros colaboramos en el programa de salvación que Dios ha diseñado para con nosotros. No es que nosotros vamos a hacer, no es que vamos a alcanzar ningún mérito por lo que hacemos, pero sí debemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades para que la obra de Dios se realice en cada uno de nosotros. Por lo menos para mostrar no a los hombres, sino a Dios, que realmente entendemos la gran validez y el alto grado de distinción que Él nos ha dado al ofertarnos su salvación. Él es quien lo va a hacer. El hermano apóstol Pablo habla de una manera alegórica de construir para el reino de Dios. Yo como perito arquitecto, dice él, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será probada. La obra de cada uno será probada por el fuego, porque el fuego la probará. Entonces, hermanos amados, en esa situación, lo que interpretan la Biblia, hablan de edificar, naturalmente. Unos dicen que quieren edificar con oro, otros quieren edificar con plata o piedra preciosa, claro que sí. Sería lo mejor, pero lo más importante que podemos entender de eso es que quien puede darme el material para yo edificar, porque yo no tenía nada. Yo vine desahuciado, desnudo si se quiere, sin nada que aportar. Fue Él quien me limpió, fue Él quien me dignificó y fue Él quien me dio valor. Entonces yo no puedo venir a pretender que yo voy a hacer algo. No. Por eso es una idea sencilla. Dios es el que puede darme el material para lo que yo vaya a edificar. Y claro, me gustaría que me diera oro, plata o piedra preciosa. Pero si lo que me da es madera, debo edificar en amor y saber que es para Él que lo estoy haciendo. Y si ni siquiera madera, sino heno u hojarasca, también, porque al fin y al cabo, si es para Él, y Él es quien da el material, porque usted, hermano amado, no puede dar el material, no tiene material de oro para dar espiritualmente, ni yo tampoco, ni plata, ni piedra preciosa, no tenemos nada. Tenemos que depender de lo que el Señor determine que nosotros debemos edificar, recibir, para edificar para Él. Porque otra cosa, si el Señor determina que yo edifique con madera, pero yo me empecino
y hago todo el esfuerzo porque no, yo quiero edificar con oro, entonces no fue para él. Piensa en algo muy sencillo, hermano. Sobre todo las hermanas. Si yo voy de visita a su casa y usted me quiere brindar café, lo primero que debe hacer es preguntarme si me gusta el café, porque hay gente que no bebe café. Pero de todas maneras, también debe preguntarme si hace el café como me gusta el café. Porque si usted le echa muchísima azúcar a un café que no me gusta con azúcar, entonces usted no tomó en consideración que era para mí. Si es para mí, usted tiene que hacerlo como me agrada a mí. Eso es elemental. Si algo es para Dios y yo quiero hacer algo para Dios, yo debo hacerlo como Él quiera y como a Él le gusta, porque es para Él. Y de todas maneras, si el material que Él me da no pasa de ser madera u hojarasca, estaría muy mal que yo pretendiera que quiero edificar de oro o de plata, porque es para Él, y si a Él no está interesado en el oro o en la plata, entonces el asunto no debe depender de mi evaluación. La cosa no puede depender de mi escala de valores. La cosa debe depender exclusivamente de mi declaración humilde en la presencia del Señor. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Esa expresión es una expresión maravillosa que la dijo un hombre que se encontró directamente con el Señor. Ustedes recordarán del hermano apóstol Pablo, cuando iba camino de Damasco, que la luz del Señor le resplandeció y eso, y el Señor le habló. Y Pablo, en una forma muy humilde, le dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Hermanos amados, estamos frente a esa gran interrogante. Esa gran interrogante que está en nosotros, que está en el universo, entre el tiempo y la eternidad, y que la expresan todos aquellos que aman a Dios y que quieren ser honestos y sobre todo agradecidos en su presencia. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Si usted recurre al sistema religioso para que el sistema religioso le diga lo que usted tiene que hacer para el Señor, perdóneme que sea tan directo, pero usted está perdido. Porque el sistema religioso, el sistema teológico y conciliar está perdido, está más para allá del infierno. Porque contradice la palabra de Dios, la interpreta, la vende y la impone según su voluntad. Y lo peor de todo es que usufructúa eso, negocia eso, vende eso, tiene un negocio con eso. De manera, hermanos amados, que hemos llegado al punto de ser o no ser. Hermanos amados, todo lo que usted oyó, vayamos a hacer, tenemos que hacerlo bajo la guianza directa del Espíritu Santo. Por eso tenemos que insistir en la necesidad de que la palabra de Dios se convierta para nosotros en un punto indivisible, donde usted y yo, hasta donde usted y yo llegamos, y en coherencia con esa palabra tengamos un accionar que le agrade al Señor. Punto indivisible la palabra de Dios escrita, pero respetando siempre el hecho de que Dios tiene una manera especial de tratar con cada uno y que su revelación de la palabra de Dios no tiene que ser dada a usted exactamente como me la ha dado a mí, porque usted y yo somos diferentes. Porque cuando el Señor nos llamó a nosotros, no trató de convertirnos en una sola cosa,
como persona. No, Dios ha respetado y respeta siempre nuestra idiosincrasia. Y ese grado de informalidad que Dios nos ha concedido, podemos nosotros mantenerlo siempre. Usted y yo no necesariamente tenemos que pensar igual sobre ningún asunto, pero cuando llegamos a la palabra de Dios, sí, entonces tenemos coherencia en eso, porque Dios trata con usted como usted es, y como Él lo conoce, y como Él es su creador, y como Él fue que lo perdonó, y como Él fue que lo llamó, y le dio llamamiento santo, llamamiento santo, y seguimiento, su seguimiento amoroso, y le ha dado a usted, al igual que a mí, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la diversidad de los ministerios, las operaciones del Espíritu, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, la visión de los sueños, las revelaciones, todo eso nos lo ha dado. Y claro, teniendo usted todos esos atributos de Dios, nunca va a necesitar que yo le imponga nada, ni que yo le enseñe nada tampoco. No, hermano, compartimos las visiones que Dios nos ha dado, compartimos nuestras vivencias en Dios, pero no nos imponemos uno sobre otro, que ha sido precisamente lo que ha hecho el sistema religioso a través de los tiempos. Por eso, la iglesia hoy día, o lo que conocemos como iglesia, tiene la gran preocupación de que muchas veces hasta en el vestuario hay diferencia, porque a usted le gusta vestir de amarillo, pero a mí me gusta azul, al otro le gusta verde, al otro le gusta marrón, pero al fin y al cabo, hermano, ¿a qué conduce eso? ¿Cuál es el daño si no hay ninguna ofensa física, si no hay ninguna ofensa moral, si no hay ningún deterioro de las buenas costumbres? Simplemente cuestión de, digamos, de apreciación y de la escala de valores que tiene usted o que tengo yo. ¿Por qué llevar eso a una situación que nos impida a usted y a mí tener verdadera comunión? Ojalá podamos entender esa realidad y fortalecer cada día el vínculo de amor que nos une con el Señor y el vínculo del amor que nos une unos con los otros, para que podamos de una manera sabia y de una manera agradable desenvolvernos en las libertades del Señor como ciudadanos del reino, y que de esa manera podamos llevar a feliz término las cosas que el Señor nos ha ordenado: discipular, bautizar, enseñar a guardar todo lo que el Señor mandó, y de esa forma pues trabajamos en el reino de Dios y glorificamos el nombre del Señor. Hay unas palabras ya para concluir de 2 de Corintios 13:5, que la leeremos y esperamos que usted, hermano amado, las lea si no la ha leído alguna vez, y las considere, medite en ellas, porque estamos en un momento de una gran emergencia. Hermanos amados, el sistema religioso no va a cambiar, el sistema teológico no va a cambiar, el sistema conciliar no va a cambiar. La gente que inventaron el método, el manual, las normas religiosas, y los expositores y los comentarios bíblicos no van a cambiarlo, porque ellos viven de eso y ese es su negocio. Además se sienten cómodos en esa posición, creyéndose superiores a los demás y siendo excluyentes en la mayoría de los casos con los demás, porque de hecho no hay dos doctrinas teológicas iguales, no hay dos concilios iguales, y los manuales cada uno dicen lo que le parece. Por eso es un buen consejo, muy sencillo, hermano amado. Usted tiene su Biblia. Por favor, no se entretenga en los comentarios que hay sobre la Biblia
en las diferentes versiones, porque cada versión no hay dos comentarios en las distintas versiones que sean iguales. Cada versión de la Biblia tiene una interpretación personal y el comentario es diferente, y eso solamente sirve para alimentar el ego humano, eso solamente sirve para entretener la vanidad del corazón humano, eso solamente sirve para perder el tiempo en nada, como decimos en buen dominicano y en buen higüeyano. Eso solamente sirve para gastar nuestra pólvora en garza, pasar la vida en nada. Hermano amado, si usted o yo no nos sometemos a la palabra de Dios y no permitimos que la palabra de Dios se convierta como es realmente y como lo dice la Biblia en el pan de la vida, entonces el tiempo nos pasa, aprendemos muchísimas cosas, nos desenvolvemos en distintas fórmulas de cantos, de adoración, de esto y de aquello y de todo lo que nos parezca, pero al fin y al cabo el tiempo pasa y lo único que pasa en el tiempo es que nos ponemos más viejos y más torpes cada día, porque de hecho la vejez trae parte de esa secuela de males que es propio de la humanidad. Pero qué glorioso es saber que usted ha leído la palabra de Dios, ha meditado en ella y ha permitido que el Espíritu de Dios le revele claramente la voluntad del Padre a través del amado Jesucristo y de la guianza del Espíritu Santo para hacer todas las cosas que corresponden al reino en sentido general. Qué bueno es saber que de alguna manera hemos colaborado con ese reino de Dios que, aparte de haber sido la esperanza del mundo, la salvación del mundo, es la salvación suya, hermano, es la salvación mía, porque Pablo dijo claramente, si los muertos no resucitan, si no hay una esperanza de fe, dice el hermano Pablo, comamos y durmamos, porque mañana moriremos. Si no hay nada más que esto, entonces somos lo más indigno del mundo. No, hermano, usted y yo tenemos la esperanza de la vida eterna, pero esa esperanza de la vida eterna no se mantiene a base de una metodología, a base de un sistema religioso, ni a base de ningún tipo de entretenimiento, que por cierto, en la mayoría de los casos son no solo incomprensibles, sino carísimos. Leamos la porción bíblica y concluimos. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Volvemos a leer. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis firmes en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y luego una interrogante. ¿O no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermano amado, esas son palabras de mucha firmeza, de mucha seriedad, y que merecen no solo una justa evaluación, sino una muy profunda reflexión. Hermano amado, no se entretenga en nada. Usted y yo, cada uno de nosotros puede hacer su propia evaluación. Usted sabe si está en comunión o no. Usted sabe si está actuando de manera
que esa comunión no sea más que un capricho suyo o que un capricho mío. Porque si en su ejercicio de fe y en el mío no hay oración, no hay ayuno, no hay tolerancia, no hay alabanza, no hay ofrenda, no hay diezmo, no hay aporte, no hay interés, no hay preocupación por los demás, entonces prácticamente es lo que dijo Pablo: examínense ustedes mismos a ver si están en la fe, pruébense ustedes mismos. Aunque el sistema religioso ha inventado muchísimas cosas, nadie tiene un santómetro para medir mi santidad. Y yo no puedo tener un santómetro para medir la santidad de usted. Es una vanidad del corazón, sobre todo de muchos dirigentes que pretenden, que tienen una escala de valores y pretenden y están envanecidos en el sentido de pensar que ellos determinan quién tiene comunión y quién no tiene comunión, quién realmente tiene verdadera altura espiritual, quién puede y quién no puede, porque el dueño de esto es el Señor. Y la Biblia dice, dijo el Señor, que el que viene a Él, Él no le echa fuera. Pero también dice la Biblia que al que toque se le va a abrir, que al que llama se le va a responder, que al que pide se le va a dar. Pero hermano amado, ese es un asunto que depende directamente de nosotros con el Señor, de usted con el Señor, de mi persona con el Señor. Y recuérdese que en el vínculo íntimo de la comunión del Señor para con usted y para conmigo, solamente entra usted y el Señor, solamente entro yo y el Señor. Y después que el Señor ha tratado conmigo directamente y ha tratado con usted directamente, es que es posible que usted y yo nos pongamos de acuerdo y al unísono, unánimemente, glorifiquemos al Señor sin que usted me empuje o yo lo empuje a usted, porque estamos unidos con lazos, con cuerdas de amor, y esa cuerda de amor mantenida en la paz de Dios son indestructibles. Por eso, iglesia del Señor, todo lo que tenga que ver con el reino y todo lo que tenga que ver con esa evaluación justa que usted hace de su persona y que yo puedo hacer de la mía, nos puede demostrar claramente que no estamos reprobados. Hermana amada, usted no está reprobada. Hermano amado, usted no está reprobado. Y yo estoy haciendo todo el esfuerzo del mundo para no estar reprobado, para que cuando llegue a la presencia de Dios, poder disfrutar de su reposo eternamente y para siempre, como está predicho en la palabra de Dios. Perdón y promesa de vida eterna. Que Dios nos ayude. Sí, que Dios nos ayude. Aunque no es propio decirlo, ruego a todos mis hermanos, oren por mí. Mi situación, en cierto modo, humanamente es insoportable. Oren por mí. Yo oro por usted como persona y por iglesia. Y tengo la confianza de que Dios puede hacer cualquier cosa. Y sobre todo, la seguridad del reposo del Señor, que es eterno, para siempre, para usted y para mí. Que Dios nos ayude. Muchísimas gracias, hermanos amados.
por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. El lunes, si el Señor lo permite, volveremos con Biblia Pura. Por favor, vaya a su congregación, dignifique sus ministerios, dignifique sus diáconos, sus diaconisas, la gente que trabaja en la iglesia. Dignifique ampliamente su pastor, que un buen pastor sirve hasta para medicina, es incomparable. Todos los ministerios son gloriosos, pero el del pastor está en una posición muy especial. Y no deje de aportar para la obra de Dios, no deje de diezmar y ofrendar. Lleve sus diezmos, hermano, a donde haya alfolí. Y si no hay alfolí, dele sus diezmos a un hermano necesitado, porque con ese propósito fue que Dios dijo que hubiese diezmo, alfolí y alimento en su casa. Hasta el lunes. Dios le bendiga. La mente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro.